Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Dida G, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Buenas tardes, sean todos bienvenidos un miércoles más a su programa En la Iglesia. Un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Esta tarde nos acompaña desde Montevideo, la capital de ese bello país, Uruguay, Monseñor Pablo Galimberti. Monseñor Pablo Galimberti es un sacerdote que dejó los estudios militares para ser ordenado como sacerdote hace ya 49 años. Monseñor Pablo es un sacerdote muy destacado en Uruguay y en el mundo hispano porque fue ordenado obispo a la edad de 43 años. Aunque él reconoce que ha sido un joven obispo, hay quienes lo superan, como por ejemplo fue su santidad San Juan Pablo II, a quien en una ocasión Monseñor le comentó que él no era tan joven, que San Juan Pablo era más joven, a lo cual San Juan Pablo II le respondió con picardía y esa gran velocidad de respuesta, le respondió: pero usted, Monseñor, luce más joven. Buenas tardes y bienvenido a En la Iglesia, Monseñor Pablo. Es un gran honor, un gran gusto, una gran alegría tenerlo en nuestro programa. Un gusto, Rafael, y también un saludo a toda la audiencia hispana de este programa tan valioso para la Iglesia y para toda Hispanoamérica, cuando hablamos de defender y hacer crecer la fe católica que hemos recibido como regalo y como responsabilidad para mantenerla viva, vigorosa y fecunda. Muy bien, Monseñor Pablo, siempre tenemos la costumbre de pedirle a nuestro invitado que sea él quien haga la oración inicial para comenzar nuestro programa. ¿Será usted tan amable de regalarnos esa oración? ¿Cómo no? Te pedimos, Espíritu Santo, Espíritu que Jesús sopló sobre su iglesia, que mantengas en nosotros esa delicadeza de la Santísima Virgen María para conservar, cuidar, acrecentar y alumbrar al mundo que tiene tinieblas, oscuridades, miedos y a veces también puede desviarse del recto camino. Te pedimos, Jesús, que sigas soplando a esta pequeña barquita que a veces siente miedo ante los vientos, ante los huracanes que la inquietan. Pero tú estás con nosotros, tú navegas, tú guías y tú nos dices: no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Que tu poder, que tu soplo, que tu Espíritu Santo, que la presencia entre nosotros de la Virgen Santísima y de tantos testigos como San Juan Pablo II, que nos mostró que había que navegar mar adentro en medio de estos tiempos turbulentos, también intercedan por nosotros para que no perdamos el rumbo que tú nos has trazado y que tú quieres también ir realizando en nuestra fragilidad de cada día. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén y eternamente amén. Monseñor Pablo, yo quiero compartirle mi emoción y mi alegría de poder estar conversando con usted en este programa.
El motivo original y principal de esta entrevista, o lo que nos movió, es el problema de esa secta que algunos la califican de satánica, otros de nueva era y cualquier otra cantidad de adjetivos que le describen, pero que tiene características que yo considero muy peligrosas, porque toman toda la simbología, todas las imágenes, el vestuario, la música, inclusive las prácticas, porque llegan a simular que tienen adoración al Santísimo, que tienen el Santo Rosario modificado, que tienen toda la simbología y todos los elementos de nuestra fe para engañar a la gente que está sedienta de Dios. Y me refiero a esa secta que tiene múltiples nombres, porque se hace llamar en un canal de YouTube, Divina Misericordia TV, se hacen llamar algo que ver con la aurora, con la Santísima Virgen, y están ubicados principalmente, tengo entendido que se reúnen en Paysandú, que es una población o un sector muy cercano a la diócesis que usted hasta hace poco gobernó, que es Salto, en Uruguay. ¿Qué podría usted explicarnos y orientarnos con respecto a esta situación de esta secta? Bien, está dentro de la diócesis de Salto, que es la diócesis más extensa en nuestro país, en Uruguay. Y se ubicó allí junto a un lugar que tradicionalmente está vinculado a la devoción al Santo Padre Pío. El Padre Pío de Pietrelcina fue muy querido y es muy querido en la diócesis de Salto, principalmente por una familia que tiene su campo, su tierra, su actividad agropecuaria a pocos kilómetros de donde está esta secta instalada. Este señor Tonna se intercambiaba cartas y se comunicaba con frecuencia con el Santo Padre Pío. Y yo he visto alguna carta incluso del Padre Pío que le decía: con mucho gusto me gustaría ir a colaborar con ustedes, porque tienen en América Latina y en Uruguay, un país muy laico, tienen muchas necesidades, pero aquí también hay mucho trabajo y yo dependo de mis superiores. En fin, es una anécdota para decir que el Padre Pío ha estado y sigue estando muy cerca. Cuando yo llegué en el año 2006 a la diócesis de Salto, venía de la diócesis de San José de Mayo, donde había sido ordenado obispo en el 1984, fui a hablar con esta familia. Me presenté donde ellos viven y les pregunté, bueno, cuéntenme ¿dónde es que está esta famosa gruta que muchos tienen como un lugar medio prohibido? Yo dije, lo mejor es ir a hablar con ellos y rescatar las cosas buenas que hay y que el Padre Pío sigue regalando a su iglesia, y separar el trigo bueno de la cizaña mala. Y eso fue entonces lo que intenté, fortalecer esa devoción al Santo Padre Pío, que era un hombre obediente a la iglesia, que supo estar en silencio cuando le pidieron silencio y supo sufrir cuando le pidieron que se callara y que no saliera en público. Y yo este año, justamente en el mes de febrero, estuve una semana ahí en San Giovanni Rotondo. Y bueno,
me preguntaron también en la televisión italiana, en la televisión del radio del Padre Pío, cuáles eran estos vínculos con nuestra diócesis de Salto. Así que esto es un foco de atracción. Muchos han entendido que la atracción del Padre Pío tenía que ver con aspectos, diríamos, totalmente ajenos a la auténtica religiosidad. Y decían, acá hay una zona energética, acá hay resonancias, no sé, magnéticas, aquí hay... Todo eso, digamos, es discutible y en eso nosotros no entramos a opinar. Yo creo que la mejor energía es la gracia divina, la protección de los santos, la intercesión de María, y esa es la gran fuerza que genera novedad, esperanza y da serenidad y felicidad a la humanidad. Lo otro, estas sectas toman migajas, toman aspectos parciales y entonces empiezan a mezclar, y esta secta ha tomado muchas ideas de un brasilero trigueño. Los brasileros tienen mucha exuberancia, como el carnaval carioca, y entonces fácilmente se contagian o promueven muchas ideas que tienen que ver también con esa religiosidad natural que en todos los rincones tenemos. Uruguay es un país que se declara laico, pero es más bien laicista, donde hablar de Dios en las escuelas públicas está prohibido, a diferencia de lo que ustedes tienen en Estados Unidos o en otras repúblicas o en otros lugares. Así que, de alguna manera, esa religiosidad a veces se manifiesta de manera oscura y disimulada en estas creencias. El hecho es que está este grupo sectario que tratamos de evitar esa etiqueta, decir que es una secta, porque hoy hay que tener, digamos, lo políticamente correcto, nos hace evitar esas etiquetas, pero es un grupo de carácter sectario, o sea que se cortan por su cuenta. Y bueno, y han mezclado muchas cosas en su imaginario religioso, que ustedes conocen por lo que veo muy bien. Pero el interés nuestro es, de la Iglesia Católica, separar lo que ellos predican, proponen, lo que ellos enseñan, de la auténtica doctrina de la Iglesia Católica, la fe en el credo y la auténtica devoción a los santos. Así que de alguna manera nos ha tocado hacer estas declaraciones, estos comunicados, para que la gente no confunda lo que esta gente está haciendo, lo que este grupo sectario está pretendiendo. Un día yo encontré en un Vía Crucis que tenemos cada vez que se realiza una misa, 2 veces al año. Este año la hemos suprimido por la pandemia, y veía que adelante mío había una religiosa, y yo digo, pero qué extraño este modo de vestirse. Y indagué un poco y dije, pero esta señora, esta religiosa, no es de la Iglesia Católica. Resulta que era de este grupo. Entonces, por eso es que también de este grupo sectario que se ha instalado a unos 4 o 5 kilómetros fuera de nuestra diócesis. Así que por eso es que hicimos esta digamos, declaración para afirmar que no teníamos nada que ver con ellos. Demos la bienvenida a nuestra compañera Andrea Trujillo. Andrea, mucho gusto, Andrea.
de mantener una posición desligada de estas sectas en poblaciones que son afectadas tanto dentro de Uruguay como fuera, porque ya tienen presencia, tengo entendido, esta secta inclusive por aquí, por Estados Unidos. Y se ve claramente que la intención de ellos es vender un Cristo que no es Cristo, una Virgen María que no es la Virgen María, porque en ningún momento en el Evangelio, en ningún momento en la revelación, Cristo habla de extraterrestres ni habla de todas estas barbaridades que ellos profesan. Inclusive el Señor de la Divina Misericordia y Santa Faustina, en ningún momento en su tratado hay una sílaba que esté de acuerdo con esto que ellos proponen. Entonces la intencionalidad de usar una fachada católica creo que es muy deshonesto, y creo que la intención no ha de ser buena, porque cuando yo me pongo un cuello clerical y me hago pasar por el obispo Galimberti, alguna intención no sana he de tener. ¿Qué podemos advertirle y aconsejarle a nuestros hermanos en la fe que están en pañales, aún tomando, como decía Pablo, leche materna, para que no se dejen engañar? Realmente anunciar el Evangelio, enseñar la catequesis, enseñar las verdades básicas que hemos recibido muchos en nuestra familia, pero Uruguay tiene una enseñanza laica, pero también tenemos que insistir, como hacen ustedes, a través de los medios de comunicación, a través de esta enseñanza, de estas preguntas, de esta, digamos, tarea continua de anunciar el Evangelio y las enseñanzas que Jesús nos ha dejado. Enseñar, responder, hay muchas dudas, inquietudes, acompañar. Creo que esto es constante. Quizás a veces la actividad de la Iglesia en muchos lugares tratando de socorrer urgencias, necesidades, prioridades a veces de dar de comer al que no tiene nada, o proporcionar un techo a aquel que un temporal lo hizo volar, o procurar, digamos, asistir a los que no tienen las necesidades básicas satisfechas. A veces no tenemos tiempo de dar la palabra de Dios, la palabra de los evangelios, las enseñanzas básicas que Jesús nos ha confiado a la Iglesia. No olvidar eso, que a veces, claro, decimos, eso viene después, primero hay que darle de comer, sí, pero al mismo tiempo que nos dan de comer, un plato que tranquiliza nuestro estómago, al mismo tiempo el corazón, la inteligencia, necesitan también el alimento de la verdad, el alimento del Evangelio, el alimento de un buen rosario dedicado a la Virgen, nuestra protectora, nuestra madre. Todo eso se hace, pero a veces se nos han desequilibrado los tiempos y hemos multiplicado las tareas, o son pocos hoy a veces los evangelizadores hoy que van por nuestras tierras, por nuestros campos, por nuestras capillas. A veces no llegan con la fuerza, no llegan con la frecuencia que el pueblo necesita. Hoy el seminario, las vocaciones sacerdotales son muy reducidas. Si uno ve el seminario que fue construido hace unos 30 años para 80 estudiantes, hoy tiene 20. Y eso pasa también en Argentina, eso pasa en nuestros países vecinos. Hay menos vocaciones, entonces
las parroquias ahora ya no tienen 4 sacerdotes, ni 3 ni 2, a veces 1. Y bueno, y entonces el párroco se ve un poco, digamos, superado. Así que de alguna manera eso nos obliga a activar a muchos laicos como ustedes para llevar la palabra de Dios a todos los rincones. Sí, padre, usted realmente, yo investigando un poquito acerca de su trayectoria, pues ha tenido una trayectoria increíble en la Iglesia Católica en Uruguay y puntualmente en Montevideo, ¿verdad, padre? Sí, ahora estoy en Montevideo, sí, pero estoy a 500 kilómetros de acá. Mi diócesis es la que confina con el Brasil. Ya retirado y después de haber dejado pues una labor increíblemente importante, especialmente en el CELAM y bueno, en la Comisión Episcopal y todo. Padre, yo me encontré una foto suya con el Papa Juan Pablo II. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia cuando usted lo conoció. Conocer un santo, qué delicia. Cuéntenos cómo fue ese encuentro, qué conversaron, qué hablaron, qué le dejó ese encuentro con el Papa Juan Pablo II. Respondiendo a la pregunta de Andrea, sí, efectivamente, yo era un obispo joven y entonces la primera vez que llegué al Vaticano me dice el Papa, pero qué joven, dice. Digo, Santo Padre, usted fue ordenado a los 38 y yo a los 42, a los 43. Y el Papa dice, sí, pero usted parece joven, más joven. Yo sabía, me va a preguntar eso, porque siempre me han dicho que represento menos, ahora no, pero antes, de la edad que tenía. Así que eso fue el primer encuentro. Y bueno, el primer encuentro fue en el año 1984, cuando fui ordenado obispo, y después tuve ocasión de ir a Roma. Yo había estudiado antes en Roma también, así que por distintos motivos estaba en alguna comisión del Vaticano, y bueno, aproveché para participar en una Eucaristía y también tener un encuentro con el Papa. Así que del Papa Juan Pablo II después tengo excelentes gestos, verlo rezar en su capilla, eso fue una experiencia muy grande. El Santo Padre estaba, en la época de Juan Pablo II era más fácil participar en una Eucaristía, en una misa con él. Después eso se ha suprimido, así que también el Papa recibía personalmente a cada obispo. Juan Pablo II escuchaba a cada uno, y eso ahora también, la última visita que hicimos los obispos de Uruguay al Papa Francisco, yo comprobé que el estilo es todos juntos. Somos 15 obispos, los de Uruguay, y los de otros países serán en varias tandas. Y bueno, pero ya no es el mano a mano. Así que con Juan Pablo II, respondiendo a la pregunta de Andrea, el Santo Padre te miraba, escuchaba, y bueno, de alguna manera me decía un obispo, el obispo anterior a mí, que era jesuita, Monseñor Daniel Gil Zorrilla, que estaba hablando con Juan Pablo II y le dice, Santo Padre, dice, yo le voy a manifestar una inquietud, no haga obispos a los jesuitas. ¡Qué sabio! Porque él era jesuita, dice, no haga, ¿no? ¿Y saben qué le dijo el Papa? Le dijo, usted haga lo suyo y a mí déjeme hacer lo mío.
Ay, qué cosa, qué cosa más buena. Entonces, de alguna manera, estas cosas son muy así espontáneas, pero uno las recuerda con así como te quedan grabadas, como de primera mano, como una conversación con un amigo y al mismo tiempo con alguien que tiene también la inspiración del Espíritu Santo. Así que esto fue lo que experimentamos con Juan Pablo II. Yo tuve varios encuentros, 2 o 3 encuentros así del grupo y después personalmente, ¿no? Así que la visita a Uruguay de Juan Pablo II fue extraordinaria porque se desplegó en los 3 rincones del norte, del sur, de este a oeste, y bueno, trató de estar con todos. Así que esas huellas quedan, y en este Uruguay que es tan laicista, quedó una imagen de Juan Pablo II en la ciudad de Montevideo. Ahí está colocada junto a la cruz donde el Santo Padre celebró la Eucaristía. Así que bueno, hermoso recuerdo que sigue, a través del cual de alguna manera la presencia de Juan Pablo II nos sigue acompañando y animando a evangelizar, a seguir sembrando, llevando la palabra, porque Uruguay, como tantos países, como ustedes también lo vivirán, tiene muchos rincones, esa laicidad, esa prescindencia, ese decir, bueno, lo religioso está bien, pero no tanto. Bueno, creo que Juan Pablo II, con ese fervor, con esa convicción, con esa devoción profunda a la Virgen, nos tenía cautivados. Contaba una vez el padre jesuita que lo acompañaba, que observaba que, o mejor dicho, cuento otra cosa, el nuncio apostólico que nos contaba donde se había, en la nunciatura apostólica donde se había hospedado Juan Pablo II, nos dijo que en la mañana temprana el Santo Padre había dormido en la nunciatura. Dice que él se levantó, era el nuncio Montesémolo, se levantó temprano a las 5 de la mañana para ver si todas las cosas estaban prontas para el desayuno. Después tenía una larga agenda y dice que encontró que la capilla estaba con la luz prendida. Y dice, pero se habrán olvidado de apagarla. Y entró despacito y estaba el Papa Juan Pablo II rezando el Vía Crucis. Así que esto quedó con esta impresión, con esta imagen de un Papa que verdaderamente rezaba en todos los momentos. También un padre, otro jesuita, que lo acompañaba en los viajes, notaba que el Santo Padre se guardaba silencio, siempre estaba en un asiento separado. Que un día me puse en el avión detrás para estar, y me dijeron, no, otro asiento atrás, para no molestarlo, ¿no? Bueno, y abría su librito de oración, iba haciendo el Vía Crucis. Tenía una devoción especial para este camino de la cruz, que es el camino nuestro de cada día, donde hay encuentros, donde hay silencios, donde hay dolores, donde hay gozos, donde hay oportunidades, donde hay de todo. Ese camino de la cruz y camino de la resurrección, que lo vamos experimentando día a día. Así que de Juan Pablo II hay muchísimas vivencias e imágenes que recordamos con mucho cariño, como veo que ustedes también, Andrea y Rafael. Monseñor Galimberti, usted es un hombre con un sacerdocio de 49 años, es más de una vida dedicada a la Iglesia de Jesucristo. Es un remero en esta barca de Pedro que ha de tener muchos callos en sus manos.
y que ha formado parte como miembro cuando fue obispo de la congregación del clero. Yo quisiera que usted nos explicara un poquito en principio a qué se dedica, para que nuestros oyentes conozcan a qué se dedica la congregación del clero, que es un órgano asesor al Papa, en su experiencia en la iglesia. Monje de Tessé, ahí lo había conocido yo en Francia, y que ahora, que después había pasado a ser sacerdote en la diócesis de Nápoles. Y le digo, bueno, pero ¿qué motivo lo llevó, digamos, a
a dedicarse al sacerdocio y en Italia, y dice, yo sentía esa necesidad de entregar el sacerdocio de una manera más directa, con el contacto con los fieles. De modo que nos falta a veces a los sacerdotes ese contacto, era una de las preocupaciones que yo manifestaba, ese contacto directo, la escucha, el acompañamiento espiritual, las angustias, las heridas que hoy necesitamos ser iluminadas, ser saneadas, ser cargadas también por el corazón del buen pastor. Así que en esas, digamos, iglesias donde el párroco ha quedado solo y tiene que atender 10 tareas a lo largo de la jornada, visitar, atender el comedor para los chicos, atender el colegio parroquial, hacer los trámites entre los organismos del Estado porque tiene que pagar los impuestos, preocuparse de la colecta del domingo para poder pagar la luz o arreglar el techo que se llueve. Entonces, en medio de todo eso, claro, uno dice, hay que sacar tiempo para rezar, para pensar, para escribir, para formar a las catequistas, para reunirse con algunos laicos que tienen responsabilidades en la sociedad, en fin, y necesita también un tiempo de descanso. De pronto quiere ver un partido de fútbol en la noche. Así que, y entonces todo eso hay que irlo balanceando. Por eso es que es bueno estar con otro, así uno también tiene tiempo de reírse con otro, y de rezar con otro, por supuesto, y de no olvidarse el rosario a la Santísima Virgen que nos cuida, y lo podemos rezar caminando, cantando o andándonos en auto, como yo acostumbro a hacerlo. Así que, de alguna manera, digamos, pero a veces perdemos mucho tiempo entre los WhatsApp, entre los mensajes inútiles que tendríamos que borrarlos antes de asomarnos a ver de qué se trata, y eso nos lleva tiempo. Yo veo que hay a veces reuniones en que los sacerdotes vienen, uno en particular estoy pensando, llega a la mesa y se lo he dicho a otro sacerdote, digo, pero ¿te has dado cuenta que fulano llega, saca el celular, lo pone al lado del plato? Por favor, no se le puede decir, hagamos una abstinencia, un ahorro de tiempo para participar en la reunión. Claro, él está hablando y nosotros decimos, ¿qué habrá pasado, no sé, en Estados Unidos, que ahora hacen un programa que dicen que habló el obispo Pablo? A ver, entonces él enseguida mira, a ver, sí, habló tal día, tal cosa. Digo, que se calle, que deje pasar muchas cosas, que se olvide, pero que participe más vivamente de la conversación. Bueno, en fin, hay muchas cosas que ustedes saben que los obispos también de Estados Unidos estarán ocupados o preocupados o inquietos para, en fin, fomentar una vida espiritual, una vida pastoral más amable, más intensa y también más atractiva, ¿no? Porque, en fin, ustedes también me imagino que tendrán tantas experiencias como laicos cristianos en la sociedad.
Bueno, así que de alguna manera, ahora en noviembre, donde se acerca la fecha de la peregrinación, habíamos pensado los obispos que, debido a la pandemia, que cada uno en su respectiva diócesis también hiciera una oración a la misma hora, que repitiéramos esa oración de consagración del pueblo a los pies de la Santísima Virgen María. Así que esa es la imagen, que es una inmaculada, con los colores blanco y celeste de la patria, del cielo, para que nos proteja, nos aúne y nos lleve siempre al corazón de ella, que es su Hijo Jesucristo. ¡Qué belleza! Monseñor Galimberti, en una oportunidad usted dio una declaración en la que decía que la Iglesia vivía momentos en los cuales había que poner algunas cosas sobre la mesa y que habían propuestas en la Iglesia que no eran creíbles. En el momento histórico que vivimos, ¿cuál podría señalar como enseñanzas de la Iglesia que no son creíbles o propuestas de la Iglesia que no son creíbles? ¿Cuál pudieran ser algunas cosas que hemos visto en las últimas décadas dentro de la Iglesia que van en contra de las enseñanzas del Evangelio, que van en contra de la tradición y la doctrina de nuestra Iglesia católica? Bien, ya no me acuerdo, ¿no? Rafael, ustedes tienen mucha memoria, ¿no? No, pero eso no importa, eso se le perdona, monseñor. No me puedo sacar el lazo. No, claro. Yo puntualmente, digamos, por mi estilo, ¿no? Aunque he sido integrante de la Comisión de Doctrina, pero soy más propositivo, más, digamos, positivo para llevar al conocimiento de Jesús Salvador de manos de su Madre Santísima. Evidentemente que hay también desviaciones, todos tenemos desviaciones, enfriamientos, relativizaciones, de las cuales tenemos constantemente que rectificarnos, que fortalecernos, que advertirlas, que descubrirlas. Ahora, ayer les digo, por ejemplo, esto. Ayer estuve con una sobrina. Yo vine a Montevideo para hacer un bautismo y aproveché, estoy acá en casa de mi hermano, donde vivían mis padres ya fallecidos hace unos 10 o 15 años. Y fui a la casa de mi sobrina, le regalé un catecismo para los niños y unas láminas. Y me dice: tío, tengo que confesarme. Desde que tenía, no sé, 20 años, ahora tiene 30, ¿no? No es que no me confieso. Bueno, voy a tener que disponer un buen rato, le digo. 10 años de historia. Para que no se asustara mucho. O sea, el alejamiento insensible a veces es peor que ese alejamiento así, porque no estoy de acuerdo, porque me rechaza, me rechina alguna verdad, pero ese enfriamiento lento, ese enfriamiento que nos va como adormeciendo, eso es lo que tenemos que despertar. O sea, hay también ahí herejías, hay también allí el demonio que llamaba San Ignacio de Loyola bajo ángel de luz, bajo apariencia de luz, se nos va metiendo como diciendo: no, esto lo tengo que ir pensando. Y pasan los años, 5 años, y no lo estoy pensando todavía, ¿no? Y uno dice, se va enfriando la fe, se va extinguiendo, se va evaporando. De modo que, primero, reavivar la fe. Y dentro de la fe, para reavivándola, nos damos cuenta en estas sectas, que estamos hablando, que fue el motivo
este encuentro, ¿no? Que hay muchas desviaciones y cada uno se va haciendo la fe al estilo, al modo de las propias comodidades. Olvidamos la confesión diciendo, bueno, sí, más adelante, una vez al año, sí, pero esa vez al año y mientras tanto, dice un hombre que viene a confesarse, y padre, ¿qué le puedo decir? Hace 20 años que no me confieso, y bueno, y 2 palabras y ahí se queda, como diciendo, nos falta esa delicadeza de conciencia, de que de pronto en pequeñas cosas vamos acumulando un enfriamiento del amor, un distanciamiento, una rutina, y rezamos, pero nos olvidamos de esa lectura, de esa escucha diaria de la palabra de Dios, que nos interpela, que nos habla, que nos hace cosquillas en el corazón y nos dice, ¿y cómo está tu lengua? ¿Cómo están tus ojos? ¿Cómo están tus manos? ¿Cómo está tu actividad? ¿Cómo está tu encuentro con los cercanos? ¿Cómo está, digamos, en las pequeñas cosas, los pensamientos que a veces se nos van como un divague por cualquier lado? De modo que esa asiduidad, ese cuidado del corazón, bueno, eso es lo que nos enseñan los maestros. Yo sigo mucho esa escuela de los jesuitas, ¿no? He sido formado por ellos en Montevideo y después también en Roma. Así que, bueno, de alguna manera volver a estas cosas sencillas, anualmente sacar unos días para hacer un retiro donde hacemos silencio, también nos aburrimos porque vamos a la capilla y no sabemos qué hacer, esa es la verdad. Perdemos el hábito, el buen hábito de estar delante del Señor o ante un texto de la palabra de Dios. ¿Qué me dice? ¿Qué me dices a mí? Bueno, todas esas cosas básicas. Y bueno, ayer fui a misa acá a la parroquia donde estoy ahora acá en Montevideo y me dice el párroco, mira, dice, hemos ahora sacado unos bancos. Digo, ¿por la pandemia? No, dice, porque ahora le pusimos para que la gente pudiera hincarse. El reclinatorio, había habido un tiempo de mucha secularización, ya habían sacado, con un serrucho habían sacado para que la gente estuviera sentada o parada, pero para prohibirles de una manera elegante hincarse ante el Santísimo en el momento de la consagración o al llegar y hacer un saludo. Así que uno tenía que hacer un esfuerzo, llegar hasta el piso, inclinarse para poder estar en una actitud así de humildad y hacer un ratito de oración. Así que ahora el párroco como novedad hoy, un cambio, una actitud que la fe, como ustedes saben, la fe, ustedes son hombres ya y mujeres ya con mucha trayectoria en la iglesia, ¿no? La fe se activa, pero no solamente, digamos, leyendo, no sé, repasando el catecismo de la Iglesia Católica, que bueno que nos puso en la mano su santidad Benedicto XVI, sino también, además de eso, de las consultas que uno hace y que nos hacen mucho bien, también dedicarse ese ratito diario a el pan de la palabra, el alimento de la palabra. ¿Qué me dice hoy el Evangelio? ¿Qué dice, qué me dice y qué me hace decir, qué me hace hacer? Bueno, esos ratitos que le regalamos al Señor y que el Señor tiene esa gran misericordia de estar con nosotros más cerquita en esos ratitos. Eso creo que nos hace mucho bien y nos alimenta, porque la vida también tiene sus desgastes, sus confrontaciones, sus enojos, sus alegrías, sus tristezas. Bueno, y todo eso forma parte de lo que le ofrecemos al Señor cuando nos ponemos en silencio e intentamos escucharlo. Qué buenos consejos, Monseñor. Realmente
la importancia de esa experiencia, el valor que tienen los sacerdotes que ya pues están retirados, pero esa sabiduría y ese delicadeza que les deja toda la experiencia y toda la vivencia que han tenido durante estos años al lado de las personas que ustedes pues han evangelizado y han llevado a Cristo. Monseñor, muchas gracias por compartirnos todo esto, por iluminarnos con su sabiduría y con su linda trayectoria. La verdad que le pedimos a Dios que los siga acompañando, que le siga dando más tiempo para ver sus partidos y muchas gracias, Andrea y Rafael, ¿no? Pero miren que ustedes también en sus respectivas familias o donde estén cada día, también ahí tienen una misión extraordinaria, silenciosa, de ser luz en las preguntas, en los silencios, en las dudas, en las debilidades, en las fragilidades también y en las decisiones que tienen que tomar diariamente. No todos tienen quizás la ventaja de estar trabajando en un medio de comunicación como el que ustedes están haciendo ahora, ¿no? Así que ustedes también tienen que pelear ese combate espiritual en las pequeñas cosas de cada día. Así que le pedimos a la Virgen también que sea también fortaleza, presencia silenciosa, activa, cariñosa, que nos mueva, que nos empuje y que nos atraiga hacia donde ella siempre apunta, que es el corazón de su Hijo. Así que bueno, los dejo con una gran bendición. Por favor, Monseñor. Monseñor, déjeme expresarle nuestro agradecimiento, admiración y cuente con nuestras oraciones para que el Todopoderoso y la Santísima Madre le den muchos años de vida con lucidez y con ese gran humor que lo caracteriza y con esa gran sabiduría que comparte con nosotros. La paz, el amor y la gracia de Jesús resucitado le acompañen eternamente, Monseñor. Ha sido un gran honor, un gran gusto tenerlo en la iglesia. Bueno, y que el Señor los bendiga a ustedes y a toda la audiencia de esta emisora que ustedes animan con tanto cariño. Hasta la próxima. Muy bien, esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, con el honor hoy de contar con Monseñor Pablo Galimberti, obispo emérito de la diócesis de Salto en Uruguay. Gracias, Padre, y gracias a los oyentes por acompañarnos. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Dida G, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor?